Queridos amigos y amigas, bienvenidos a la temporada número 4 de nuestro podcast Desarrollo Humano Global. Es un placer de nueva cuenta tenerlos aquí con nosotros y esta temporada tendremos un temazo que en verdad sé que muchos de nosotros lo vivimos desde distinto enfoque, desde distinta trinchera, pero que es básico en todo lo que hacemos en nuestro día a día. Lo hemos llamado el arte de construir vida. Tremendo tema y que está vinculado a los modelos de crianza. Este asunto es de primera necesidad para cualquier familia y más si ejerces la paternidad. Bien, pues vamos a comenzar, no sin antes decirte que en esta temporada 4, pues queremos que nos acompañes, por supuesto, que te suscribas, nos sigas, nos regales tu like a través de la plataforma que nos escuches. Vamos a iniciar entonces con este primer episodio en el que vamos a abordar este arte de construir la vida como modelo de crianza desde las ciencias. ¿Por qué abordarlo desde las ciencias? Por el hecho de que necesitamos tener contenido, necesitamos tener materia en lo referente a cómo hoy nosotros continuamos generando una crianza a las generaciones que están con nosotros y las que están viniendo. Así también comprender cómo fui criado en mi niñez o desde mi niñez, en el seno materno, en el hogar en el que yo comencé mi camino. Les invito a que en verdad, a lo largo de este episodio, vamos a entrar en situaciones y conceptos que seguro tú conoces, pero que a la vez te pueden hacer reflexionar y caer en cuenta de dónde vienes y hacia dónde vamos, ¿ok? Siempre en ese ejercicio de conciencia al que siempre te invito. Comencemos entonces con la crianza desde la antropología cultural y social. La antropología, amigos, nos enseña que la crianza es un sistema de prácticas, creencias y valores que varían tremendamente entre las culturas. Obviamente necesitamos identificar de qué cultura soy y qué cultura había antes y si la que hoy vivo tiene mezcla, que ya hoy por hoy quedan, digamos, muy pocos pueblos originarios, como se utiliza mucho esta expresión, que obviamente los hay, pero prácticamente todos ya hay una interrelación, hay un mestizaje, hay una combinación entre unos y otros. Por lo tanto, no existe una manera natural de criar. Más bien, existen modelos culturales que definen qué significa ser niño, papá, mamá, o qué significa ser familia. La crianza es el proceso por el cual la cultura se encarna en el individuo. El niño como producto de esta cultura. Desde esta perspectiva, el niño no es simplemente un organismo biológico, sino un agente social en desarrollo que internaliza o que interna en su persona normas, roles y cosmovisiones de su grupo. Me queda claro que, claro, no solamente es la cultura local, la ciudad en la que vivo, el país en donde vivo, sino también mi familia. ¿Cómo es el seno de mi familia en el que yo me voy desarrollando? La socialización es el mecanismo clave.
es el proceso continuo de transmisión cultural por el cual los individuos aprendemos a funcionar como miembros competentes de la sociedad. La crianza es el primer y más fundamental escenario de esta socialización. Voy a citar a un autor que nos puede ayudar a entender esto. La cultura no es una decoración o un accesorio de la existencia humana, sino la condición esencial de la misma, dicho por Clifford Geertz. En este sentido, la crianza es el principal camino o vía por la que esta condición esencial se transfiere. Ahora hablemos de las etnoteorías de la crianza. Este concepto antropológico lo desarrolló Robert Levin y Sarah Harkness, entre otros, por supuesto, donde dicen que la crianza es fundamental para el desarrollo de la persona. Esto se refiere a los sistemas de creencias culturales implícitas y explícitas que los padres tienen sobre la naturaleza del niño, sobre el proceso de desarrollo y las metas ideales de la crianza. Por decir, si tú eres papá o mamá, ¿cuál es la idea o tu creencia respecto a tus hijos? Y en todo caso, si no tienes hijos, ¿cuál es la forma en la que te criaron tus papás? Hoy, ¿qué es lo que crees? ¿Cómo consideras que fue tu desarrollo desde la infancia y cómo te desenvuelves el día de hoy? Las etnoteorías determinan los objetivos de la crianza. Estos objetivos no son universales, varían más bien desde una jerarquía de prioridades. Y vamos a citar tres. 1. Supervivencia y salud. Esta, digamos que sí es universal, pero con diferencias en cómo se logra. Número 2. El mantenimiento económico. Preparamos al niño para ser un adulto productivo. Y número 3. La realización de valores culturales. Esto inculca el tipo de persona que la cultura considera buena o exitosa. Bien, entonces, vamos a pasar a lo que vamos a llamar el papel del alloparenting o la crianza distribuida. Este término significa o se refiere a la participación de individuos que no son los padres biológicos directos de la persona o del niño. Lo podemos entender como una crianza aloparental o compartida. En la mayoría de las culturas a lo largo de la historia humana, la crianza ha sido un esfuerzo comunal o de red extendida, no la responsabilidad directa de los padres nucleares o padres biológicos o los tutores directos. La familia nuclear y la crianza aislada son fenómenos históricamente recientes y predominantemente de Occidente. Necesitamos entender un tanto esto para que lo podamos comprender. Las culturas y la historia y evolución de las sociedades de Oriente son distintas a las de Occidente. Y bueno, nosotros estamos hablando desde una cultura y una situación occidental. Ahora pasemos al modelo de crianza visto desde la teología y la espiritualidad. Esta perspectiva sitúa la crianza dentro de un marco de sentido último, una vocación divina o una misión de vida. No se trata solamente de moldear a una persona, a un ciudadano, sino de formar su alma, formar su espíritu. Desde la teología, especialmente la judeocristiana, el concepto central es la del niño como imago Dei. Esto confiere una dignidad intrínseca e inalienable a cada persona,
independientemente de su capacidad o contribución social. Me van a decir, oye, ¿y qué es eso de imago Dei? A imagen de Dios. Como lo dice el libro del Génesis, hecho a imagen y semejanza de Dios. Nosotros, quienes practicamos una creencia de origen judeocristiano, nuestra fe se centra en que la criatura, o sea, nosotros, el ser humano, estamos hechos a imagen y semejanza del Creador. Voy a citar a alguien que es prácticamente por todos conocido. El hombre es la única criatura en la tierra a la que Dios ha querido por sí misma y no puede realizarse plenamente si no es por la entrega sincera de sí mismo. Esto lo dijo Karol Wojtyla, mejor conocido como el Papa Juan Pablo II. Lo anterior representa que la crianza debe enseñar al niño a amar y a entregarse, reflejando el amor divino. Recordemos que desde una perspectiva judeocristiana, cristiana, es importante el conocerme y entregarme. Esa dinámica de soy amado y puedo amar, ¿sí? Entonces, esa dinámica es muy importante entre las relaciones porque de ahí surge el principio de comunidad y de allá viene lo que es iglesia, comunidad también. Ante esto, hay una carga muy fuerte para la formación del carácter y la conciencia. Dicho de otra manera, las virtudes. La espiritualidad se centra en la ética interior y el desarrollo del carácter moral del niño, guiado por principios trascendentales o revelados. La crianza es la siembra de virtudes, tanto cardinales y teologales. Esta crianza espiritual persigue la integridad y la trascendencia. Esto implica cultivar la humildad, reconocer la propia limitación. También implica cultivar la compasión, la empatía activa hacia el sufrimiento o dolor ajeno. Y la gratitud, reconocer los dones recibidos. Pongamos un ejemplo de vida ordinaria. Un ejemplo es el acto de rezar o meditar en familia, antes de comer o de dormir. Esta práctica recurrente y simbólica inculca un sentido de conexión con algo más grande y un espacio de reflexión diaria sobre las acciones y emociones. Si tú en casa lo practicas con tu familia, esto procede desde una profunda fe, desde una creencia en el que darme cuenta de mi relación con el ser divino me permite generar mayor conciencia y paz en la vida. Ahora pasemos a hablar acerca de la vocación, de la misión que tenemos, que es una tarea y a la vez un destino. Cada persona es llamada a una vocación única, un propósito que da sentido a su existencia y que se relaciona con el bien común. La crianza debe ser el ambiente que ayude a descubrir este llamado. Por decir, digamos un ejemplo, un papá que en lugar de presionar a su hijo a seguir la tradición familiar, por decir ser un abogado o médico, le anima y le facilita recursos para que explore su pasión, tal vez por el arte, por otra disciplina, y esto surge a partir de una conversación, de un diálogo, que se enfoca en preguntas básicas como ¿cómo puedes servir mejor al mundo con ese talento? En lugar de decirle o estarle cuestionando ¿y cuánto vas a ganar con ello? Ese trabajo o esa supuesta profesión es para gente que no tiene idea de cómo es la vida. Entonces, cambiamos el éxito material por un sentido de la vida. Por eso, dentro de los modelos de crianza, es vital conocer a la persona que estamos acompañando en su proceso y que vaya descubriendo qué sabe hacer y para qué es bueno. Hay un autor, un teólogo
muy reconocido dentro del mundo cristiano, católico, que dentro de toda su herencia teologal de sus escritos expresa: el ser humano está destinado a crecer hasta la madurez del espíritu, a realizar su vocación personal y a participar en la vida eterna. Hans Urs von Balthasar. Recordemos que la crianza es el jardín donde está la semilla de la vocación de cada quien que requerimos florezca. En palabras así un poco más amables, más bonitas, digámoslo de alguna manera, pues entendamos que desde la teología, desde la espiritualidad, podemos encontrar y podemos encaminar nuestra vida con un sentido y un significado más auténtico y más apegado a lo que yo puedo desarrollar en mi vida. Pero para esto no lo descubrimos solos. Necesitamos de papá, mamá, de aquellas personas que me van acompañando y van guiando mi proceso. Y por supuesto, en el tiempo en el que yo voy creciendo, no olvidar esto que me dicen y por supuesto tomar en cuenta todo aquello que va surgiendo en mi vida. No creamos que las personas llegamos a una edad y ya no hay nada más que hacer. Seguimos modificándonos, seguimos transformándonos. Ahora hablemos de la crianza vista desde la filosofía y la ética. La filosofía aborda la crianza como el proceso por el cual un individuo biológico es elevado a la categoría de persona moral. Y ésta es capaz de razonar, elegir y actuar con responsabilidad dentro de una comunidad. Voy a ir citando reflexiones, sí, obviamente vistas desde la filosofía y la ética, pero que créanme que trato de que sea en un lenguaje en el que me puedas entender y que muchas de tus prácticas ordinarias son precisamente desde la filosofía, desde el saber y amar pensar, y desde la ética que me ayuda a tomar decisiones conscientes. La ética, influenciada por la filosofía de la Ilustración, y por ahí cito a un filósofo muy famoso, Immanuel Kant, sostiene que el fin último de la crianza es la autonomía moral. Dicho en otras palabras, es que la persona sea plenamente autónoma. La capacidad de un individuo para darse a sí mismo sus propias leyes, ¿sí? Que se gobierne. ¿Cuántas veces no hemos escuchado eso? Gobiérnate, cuídate, piensa bien lo que estás haciendo. Entonces, precisamente es porque le pedimos y le decimos a la gente, a las personas, que aprendan a ser autónomos. El concepto clave está en la dignidad humana, que se funda en la capacidad de la persona para razonar y actuar de acuerdo con el deber. Este asunto del deber ser necesitamos cuidarlo mucho porque a veces el deber ser lo llevamos a términos demasiado extremos y que nos agobia, nos asfixia y eso no nos permite ser plenamente libres. Pero sí, la realidad es de que como persona también tengo deberes que implican muchas responsabilidades. La crianza debe cultivar la voluntad para elegir el bien, incluso cuando es difícil. Y esto, dicho en palabras de Kant, se llama imperativo categórico. Para quienes se acuerden algo de sus clases de filosofía, el imperativo categórico versa en esta formación de la voluntad. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque me dé trabajo, opto por lo bueno, opto por lo que es mejor, tanto para mí como para otro. La persona, y esto se los digo yo, la persona está hecha para la vida, no para la muerte. El sentido de supervivencia nos hace caer en cuenta que necesito que mi vida prevalezca y prevalezca bien. Por lo tanto, forjar la voluntad no es un tema de militarización o de un gobierno propio de una forma dura o rígida. No, al contrario,
es ser una persona entendida que sabe tomar decisiones y que prevalezca la paz en su entorno y, por supuesto, en sí mismo. Con ello, ya he citado varias veces a Kant, digo lo siguiente que él expresaba: actúa de tal modo que uses a la humanidad, tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre al mismo tiempo como fin y nunca meramente como medio. Esto, dicho por un filósofo muy reconocido a lo largo de la historia, desde el mundo de la filosofía, significa que si tienes alguna relación utilitarista, córtala. Cuando te llevas con alguien porque te sirve para algo, que si porque tiene un medio de relaciones muy amplio, que porque es un personaje de redes sociales, que porque es una persona de determinado apellido y pertenece a X familia, que porque se trata de alguien que está vinculado a la política o al gobierno, que si me interesa llevarme con tal o cual persona porque me sirve para aspirar o para obtener algo. Aguas con eso, ¿eh? Aguas con eso, porque estamos hablando de un nivel de inmadurez importante y que posiblemente tú y a quienes estás ayudando a crecer, le estás inculcando y sigues creciendo en lo mismo. Y eso no es netamente humano desde nuestra naturaleza propia. Así que cuidemos este aspecto. La crianza debe enseñar al niño a tratar a las personas, incluyéndonos nosotros mismos, con el respeto debido a un fin bueno. Ahora hablemos de la formación de la virtud. Esto es también muy importante y quien inicia o quien le da forma y estructura es Aristóteles. La crianza en el desarrollo del carácter para alcanzar la eudaimonia, la vida buena, la plenitud o florecimiento humano. Esto, en verdad, habla de un esfuerzo constante por ser una mejor persona. Y no estamos hablando de que porque ya estudié y tengo una carrera o porque le hago caso a mis papás. Créanme que es algo de todos los días. ¿Qué dijo, o utilizando alguna frase de Aristóteles, algo que él expresó fue: adquirimos las virtudes practicándolas, tal como ocurre con las artes. Ser virtuoso o ser virtuosa, créanme que lleva tiempo, paciencia, dedicación, disciplina, pero se puede y lo podemos hacer muy bien. Pasemos a la ética del cuidado y reconocimiento mutuo. Tomando una perspectiva filosófica más contemporánea, la crianza ética se centra en el vínculo afectivo y la responsabilidad hacia el otro, priorizando las relaciones sobre las reglas. La ética del cuidado, y por ahí hay una autora por nombre Carol Gilligan, subraya que la moralidad se desarrolla en la conexión y la respuesta a la necesidad ajena. La crianza es el primer lugar donde el niño aprende la reciprocidad, el reconocimiento del otro como un sujeto con valor propio y también la vulnerabilidad compartida. Pongamos un ejemplo de vida ordinaria. En el manejo de conflictos entre hermanos, el enfoque no es solo determinar quién tiene la culpa, como en cualquier discusión o pelea que se tenga, sino en fomentar la empatía activa. La pregunta clave aquí es:
si surge una discusión o una pelea que incluso llega a los golpes, preguntarse cómo se sintió mi hermano o mi hermana cuando hiciste eso y qué puedes hacer ahora para reparar el vínculo y restaurar la relación. Eso es un condicionamiento ético de saber qué pasó, cómo estuve y cómo está la otra persona. Bien, esto nos lleva a una condición más de ocuparme del otro y hacer conciencia de mí, porque ciertamente las discusiones, los conflictos se generan cuando menos nos lo imaginamos. Por lo tanto, hagamos conciencia de cómo reacciono ante estímulos en los que podría yo afectar gravemente o incluso levemente a la otra persona, ya sea con mis palabras, con mis actos e incluso hasta con los pensares, que luego se convierten en acciones. Bien, vamos a terminar aquí este primer episodio. Créanme que es sumamente apasionante este tema. Estamos apenas entrando en materia. Será una temporada muy interesante en la que vamos a abordar y vamos a redundar en varios conceptos y palabras que hemos empezado a expresar. Y por supuesto que te invito a que te suscribas, nos sigas, nos regales tu like a este episodio y que nos escuches en los que vendrán posteriormente. Muchas gracias y no te pierdas este apasionante tema de el arte de construir vida, los modelos de crianza.